Y yo hoy voy a decir, aquí, submarino alemán, pedimos rendición. En plena época de posguerra de la Segunda Guerra Mundial. Es una historia fantástica de un submarino alemán que apareció en las cercanías de Mar del Plata en plena posguerra, pero que tiene una historia apasionante porque hasta el día de hoy no ha sido dilucidado con certeza, pero aquí va la historia. Se dice que en ese submarino venía Hitler y Eva Braun, su mujer. ¿Está claro? ¿Cuál es el tema? Que cuando llegan y bajan, se lo hubiera descubierto a Hitler o se lo hubiera visto, se lo hubiera descubierto a Hitler o a la mujer Eva Braun. Sí. Que obviamente no estaban. Sin embargo, con el tiempo aparecen restos del submarino, entre ellos los salvavidas, en otras zonas costeras que no eran en Mar del Plata, más cerca de Necochea y aún más al sur. Hay quienes dicen, la mitología dice, que a Hitler lo bajaron en un salvavidas del submarino, lo mandaron a un lugar y después el submarino entra a la ciudad de Mar del Plata y se rinde allí. Y de allí viene toda la mitología de que Hitler terminó por la Patagonia Argentina e incluso alojado en Bariloche. Es más, hay un señor cuyo hijo vive en Córdoba y que no quiere hablar conmigo sobre este tema, ¿no es cierto? Pero el padre, ¿no es cierto?, ha escrito un trabajo donde dice haberse entrevistado con Hitler en Bariloche por orden del entonces presidente Juan Domingo Perón, en su momento. ¿Está claro? Bueno, todas estas historias que pueden tener algo de veracidad, pero que hasta el momento están dentro de la mitología, tienen que ver con ese primer submarino, porque después apareció otro, ¿no es cierto? Submarinos. Este es un submarino, creo que era de 700 toneladas y 50 metros de largo. Pero veamos el informe y después seguimos charlando. La mañana del 10 de julio de 1945, Mar del Plata amaneció envuelta en un frío denso y una neblina inquietante. Todo parecía normal en el puerto. Hasta las 7:30. Desde la costa, el personal de vigilancia notó algo extraño. Señales luminosas parpadeaban desde mar adentro, a 5 kilómetros de la orilla. Algo, o alguien, intentaba comunicarse. El capitán de corbeta Ramón Sayús fue despertado de urgencia. Al llegar al puesto de observación, sus ojos no podían creer lo que veían. Las luces transmitían un mensaje insólito. Aquí, submarino alemán. Solicitamos rendición. Minutos después, el capitán Sayús establecía contacto con el oficial al mando, Otto Wermuth. La situación era surrealista. Un U-boot alemán, en plena posguerra, quería entregarse a las autoridades argentinas. Luego de tensa negociación, Sayús autorizó al submarino a avanzar en superficie y atracar junto al guardacostas. La tensión era máxima, mientras la nave se acercaba a la escollera. Cuando finalmente atracó, los marinos argentinos observaron una escena impactante. El comandante Wermuth, con su uniforme de gala y sus condecoraciones, formó a su tripulación encubierta, esperando la llegada de la tripulación argentina que tomaría el control. Horas después, el acta de rendición estaba firmada. La bandera argentina ondeó en el puente del submarino. El U-boot alemán, tras su sorpresiva rendición, no quedaría en Argentina por mucho tiempo. Poco después, fue entregado a Estados Unidos, donde terminaría siendo utilizado como blanco de prácticas militares. ¿Qué llevó a este submarino alemán a entregarse en Argentina? ¿Fue realmente el último? Déjamelo en los comentarios. ¡Qué bárbaro! El misterio del submarino nace en Mar del Plata y la sospecha de la fuga de Hitler
en un bote que posteriormente aparece abandonado y que pertenecía a ese submarino. Los submarinos llevan botes Bote salvavidas salvavidas. ¿Y también. usted qué piensa de esa historia? Alemania ¿Puede sí. tener algo de realidad? Eh, puede ser, Sí. puede ser, puede ser. Alemania se había rendido y en esa época ya se empezaban a revivar las peores sospechas de que jerarcas nazis se habían instalado, porque eran buscados por los crímenes de guerra, y que hayan sido parte de ese pasaje, de los pasajeros que estaban en ese submarino, hasta el mismísimo Führer, que se podría haber estado fugado y luego escondido en alguna zona de la Patagonia o incluso en Chile. Pero lo cierto es que el submarino ese aparece de noche y empieza a mandar señales en Morse, con luces, las típicas señales internacionales de Morse. Un pesquero de Mar del Plata las ve y avisa a la base naval de Mar del Plata. Entonces, desde el acorazado Belgrano, que está en Mar del Plata, se envía hacia el submarino a 2 lanchas para ver de qué se trataba. La señal del Morse decían lo que dijimos al comienzo. La señal del Morse decía submarino submarino alemán, pedimos rendición. ¿Está claro? Cuando se constata de qué se trataba, iban 54 hombres en el submarino alemán. La mayoría eran muy jóvenes. Solo uno de los 54 tripulantes de ese submarino pasaba los 40 años. O sea, eran todos menores. El capitán era el teniente de navío, poneme el teniente de navío, el capitán Otto Wermuth. Es el capitán. Ah, pibito. Teniente de navío Otto Wermuth, de 25 años. 25 años tenía el capitán de este submarino, que a pesar de su juventud ya tenía una gran experiencia en navegación de submarinos. Lucía las condecoraciones y entregó una maleta con la insignia de la nave. La tripulación quedó detenida en la base y enseguida se informó al ministro de Marina de la Argentina, que rápido de reflejo se movilizó todo. ¿Y quiénes fueron los primeros que aparecieron movilizados a ir a Mar del Plata a ver de qué se trataba? ¿No es cierto? Eran los agregados navales de Estados Unidos y de Gran Bretaña. Urgentes fueron los yanquis y los ingleses a ver de qué se trataba. Otto Wermuth era el joven comandante del submarino y se entregó luciendo la Cruz de Hierro de Alemania. Ajá. En esa época el ministro de Relaciones Exteriores argentino, que le había tocado declarar la guerra a Alemania y a Japón, declaró que los marinos eran considerados prisioneros de guerra. Las autoridades argentinas se apuraron a aclarar que a bordo no había ningún político ni militar de alto rango alemán. Sin embargo, faltaba el salvavidas. En el submarino no estaba el salvavidas. ¿No es cierto? El submarino presentaba un visible deterioro por la acción del agua, ¿no es cierto? Había venido desde Suecia durante 18 semanas sin tocar puerto. 18 semanas sin tocar puerto. Medía 50 metros y transportaba una gran cantidad de conservas, azúcares, chocolate, alimentos sintéticos, ropa de abrigo e incluso cigarrillos. Estaba propulsado con motores diésel y eléctricos y tenía 6 lanzatorpedos, pero llevaba un solo proyectil, que aparentemente además estaba averiado. Y en la tripulación no había ni un médico ni un enfermero y todos gozaban de buena salud. Ese día los alemanes almorzaron a bordo del acorazado Belgrano, que estaba argentino, que estaba apostado en el puerto de Mar del Plata. Y va la pregunta: ¿es probable que Hitler y su mujer Eva Braun hayan viajado en ese submarino y desembarcado en algún punto del litoral atlántico argentino? Muchos misterios y preguntas que aún esperan respuestas. Finalmente fueron llevados los alemanes a la isla Martín García, donde estuvieron 8 días y fueron entregados a Estados Unidos y Gran Bretaña
a pedido de estos países, llegaron 2 aviones de Estados Unidos que los cargaron a los alemanes y se los llevaron. Pero curiosamente, y esto no se puede dejar pasar por alto, la tripulación de este submarino, alemanes nazis, ¿no es cierto?, cuando embarcaron en los aviones norteamericanos que se los llevaban, extraditados, digamos, de algún modo, ¿no es cierto?, fueron objeto de calurosas y afectivas despedidas que incluyeron comida, fotografía en conjunto, intercambios de regalos. Hasta una banda militar argentina los despidió con la marcha alemana Viejos Camaradas. Ojo, también tiene su historia. Esa marcha Viejos Camaradas, una marcha alemana, ¿no es cierto?, era en retribución porque la Argentina en algún momento anterior le había regalado a la Fuerza Armada Alemana la marcha de San Lorenzo, que ellos habían recibido con mucho agrado, ¿no es cierto? El capitán alemán, 25 años del submarino, tenía el trofeo más preciado. Ahí está Otto Wermuth, que tenía el trofeo más preciado de su submarino, que era la bandera de guerra nazi que llevaba el submarino. Esa bandera se le entregó al capitán del acorazado Belgrano en Mar del Plata cuando se rinden y son tomados prisioneros en la formalidad, ¿no es cierto? Bueno, y entonces el capitán de navío Malea, que se llama Malea, argentino, le prometió a Otto, el capitán jovencito del submarino, ¿no es cierto?, que esa bandera, Malea era mucho mayor que el capitán del submarino. Sí. Le prometió que esa bandera la iba a guardar de por vida y cuando él se muriera, Malea se muriera, se la iba a devolver. Cosa que efectivamente hicieron los descendientes del capitán Malea. Cuando se muere el capitán argentino Malea, esa bandera que era el trofeo de guerra de ese submarino, estamos hablando siempre en posguerra, no en medio de la guerra, ¿no es cierto? Sí. Los descendientes le devuelven al fallecimiento de Malea, le devuelven... ¿qué pasó con la nave? Se la entregamos a los yanquis, ¿no es cierto?, que la usaban como anzuelo para hacer prácticas de tiro y destruyeron el submarino. Ping pong fuera, aquí submarino alemán, solicitamos rendición, que nada tiene que ver con la historia de Audiovisión, donde el primer equipo de radio decíamos aquí submarino amarillo.